Buenas, muy curiosos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, en este vídeo lo que quiero hacer es un poquito de reflexión sobre algunas de las películas que yo he visto y que creo que tienen un mensaje bastante interesante tanto para niños como para adultos y que me parecen, pues eso, bastante interesantes para comentar. La primera de todas os diría que es Lorax. Lorax es una película que va en principio dirigida para los niños, pero que realmente tiene mucho mensaje. Es básicamente la historia de un monstruillo que lo que hace es proteger el medio ambiente, ¿vale? El bosque y a todos los animalitos del bosque. Y aparece un chico que resulta que quiere hacer, bueno, es como si quisiera ser modista, ¿vale? Básicamente. Y se quiere dedicar a utilizar el tejido que sale de los árboles que hay en un bosque determinado. ¿Qué pasa? Que él, bueno, pues considera que no pasa nada por cortar un árbol y por cortar otro y por cortar otro hasta que se hace muy rico. ¿Y qué le pasa? Que cuando se hace rico se dedica a talar prácticamente todos los árboles. Y cuando lo hace se quedan sin árboles y sin nada. Y sin árboles no hay oxígeno. Y sin oxígeno, al final el oxígeno se acaba vendiendo y se acaba haciendo con ello otra persona muchísimo peor que él y acaba comercializando con el tema. En realidad a mí me parece que esto es un mensaje súper claro y además hay una imagen absolutamente brutal que es la devastación de toda la deforestación que provoca en medio de su ansia y de su ambición y él mismo se le cuenta esta historia, ¿no? Este chaval que es el que quería ser modista, le cuenta toda la historia a otro chico más joven porque resulta que lo que quiere es conseguir un arbolito para conquistar a una chica. Que parece que no, pero insisto, tiene mucho mensaje medioambiental. Así que a mí Lorax me parece una película que todo el mundo debería de ver porque está muy guay y además tiene una animación bastante chula. Otra de las películas que también me parecen muy interesantes de comentar y que creo que tiene un mensaje y una crítica impresionante a nivel medioambiental es Wall-E. Wall-E es una película que seguro que habéis visto, que es de un robotijo que aparece por ahí solo en la Tierra, el pobre, que se dedica a hacer cubitos de basura, y es básicamente porque nosotros no dejamos de contaminar. ¡Bam, bam, bam! Toma ya mensaje para la humanidad. ¿Dejamos de producir ya basura o seguimos? Pues si seguimos, lo que va a pasar al final va a ser como con Wall-E, que como no vamos a ser capaces de eliminar tanta basura como la que proporcionamos, al final tendremos que emigrar al espacio o a saber dónde, que por eso también están haciendo yo creo tanta investigación en irnos a Marte y otras historias. En fin, cuenta esta autocrítica, la cuestión importante es que Wall-E, que es un robotijillo que parece que no tiene más allá de lo que es una máquina, irónicamente tiene de mascota una cucaracha, que como ya habéis visto, las cucarachas son inmortales, son unos seres absolutamente maravillosos. Si queréis saber más, de hecho, hay hilos en internet a los cuales yo he retuiteado de una cuenta que las explica maravillosamente, se le llama el Zoodetective, si no recuerdo mal el nombre. Y de verdad que lo cuenta muy bien el por qué son tan importantes las cucarachas. Son impresionantes. Aunque nos dé mucho asco, pero es así. Y la cuestión es que en Wall-E, aparte de que el pobre robotijo se queda solito limpiando el planeta, supuestamente mientras nosotros nos vamos en una nave a ver si nos las apañamos y encontramos otro planeta en el que habitar, resulta que también tiene otra crítica muy importante de por medio, y no solamente que contaminemos y contaminemos y contaminemos. No, no. Encima tiene otra crítica que es, oye, que además de contaminar, nos hemos vuelto tan comodones que ahora ya no somos capaces ni de hablarnos cara a cara. No, no, nos hablamos a través de pantallas aunque estemos ahí al lado. Y el que salgan tan obesos y encima de una silla también es una señal de, como no hagáis ejercicio, no os cuidéis un poquito, acabaréis todos obesos y con un montón de problemas. Aparte de los señales y mogollón de publicidad que les venden a través de las pantallas, que realmente también es una crítica a todo lo que nos ocurre con los smartphones, ordenadores y las nuevas tecnologías, que yo entiendo que no estamos acostumbrados a ellas, pero definitivamente nos están afectando mucho más a la interconectividad entre personas de lo que pensamos. Por una parte están muy bien porque nos conectan y por otra parte están un poco mal porque también nos desconectan a su vez, así que caution. Por otra parte, también otra de las críticas que creo que tiene Wall-E y que a mí me parece fascinante es el cómo es posible que le den tanta humanidad a los robots. Bueno, esto también ocurre porque ya cada vez los robots son más parecidos a unos humanos y como la inteligencia artificial está siendo cada vez más desarrollada e insisto, la interconectividad entre personas humanas, nuestra empatía y esas cosas que nos hacen tan únicos, las estamos en parte perdiendo un poquito en algunos casos, creo que también hace esa crítica tan importante.
Y también hacen una crítica muy importante hacia el cuidado de las plantas. Las plantas, esa plantita que se encuentra Eva, que va buscando vida, igual que Wally, que también la protege, es muy, muy interesante. Porque realmente, si no tenemos plantas, no tenemos nada. Que es un poco la dinámica que seguíamos en la película de Lorax. Sin los árboles, al final lo que nos falta es el oxígeno y al final alguien comercializará con ello. Así que es muy, muy, muy importante todas las críticas sociales que tienen este tipo de películas a nivel medioambiental, que a mí me parecen súper importantes. Otra de las cosas que quizás sea también de crítica muy, muy importante dentro de las películas que os estoy comentando y que a mí me parece absolutamente brutal como crítica hacia el ser humano es la película de Bambi. Sí, Bambi, esa película que todo el mundo odia porque la madre de Bambi muere y eso es un momento muy cruel, casi tan cruel como la muerte de Mufasa que marcó a todas esas generaciones. Pues sí. Pero resulta que la película de Bambi tiene mucha, mucha información importante. Por un lado, tiene un montón de información de que nos ponen a los animalitos del bosque y nos los reflejan bastante parecidos en cuanto a actitud, en cuanto a cuestiones ecológicas y en cuanto a cuestiones también medioambientales básicas, por ejemplo, la hibernación, ¿no? Que aparecen algunos animales como las mofetitas, que además también, por ejemplo, aparezcan los conejos, ¿no? Que como veis son los que tienen quizá la tasa reproductiva más alta, los pajaritos ahí cantando en primavera porque es su época de reproducción. De hecho, hablan muy bien y de manera muy sutil sobre la época del celo, de cómo todo el mundo se acaba emparejando con alguien porque es la época en la que te tienes que reproducir, que suele ser la primavera, el verano y tal. Y luego también hay otra cosa muy interesante y que es la crítica, yo creo que tiene más Bambi y es hacia el ser humano. El ser humano en Bambi está en todas partes, aunque no salga ni una triste vez casi. Es una cosa maravillosa, no nos sacan, pero estamos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues si analizamos la película de Bambi, bajo mi punto de vista, es súper interesante que si tú te fijas en Bambi, de los primeros momentos donde ya se nos menciona, así como muy de pasada, es precisamente cuando la madre de Bambi se lo lleva por primera vez a la famosa pradera. Y lo primero que le dice es, te llevo a la pradera porque ya eres un poco grande, ya puedes correr, ya puedes tal, pero cuidado porque en la pradera no hay árboles. Así que estamos desprotegidos. Y lo deja así, tan claro y tan sutil, que realmente lo que le viene a decir es, como nos pillen en la pradera, nos meten un tiro y nos matan. Y se sigue crudo, porque es verdad. Otra de las formas en la que aparece efectivamente el ser humano como el malo es sonando literalmente cuando están en la pradera, pasado ya un ratito más de la película, cuando el momento de estar todos en la pradera felices y contentos, llega de pronto el gran ciervo, que es el padre de Bambi, que es maravilloso, ese ciervo está muy bien pintado, por cierto. Ese ciervo tan majestuoso, que es tan mayor y que tiene tanta experiencia, que ya se conoce hasta los movimientos de los pájaros cuando vienen los famosos cazadores, que a fin de cuentas somos nosotros y somos los malos en la peli, resulta que efectivamente él se da cuenta enseguida, ostras, vienen los cazadores, hay que ir a avisar. Y se baja corriendo todo lo rápido que puede desde la alta montaña donde estaba, yo no sé dónde estaba este señor, este ciervo, pero se baja corriendo y avisa a todos los demás, ¿no? Les hace como un aviso de, hey, que hay que correr, que vienen los cazadores y si no nos morimos todos aquí. Entonces todos huyen despavoridos. Y si os dais cuenta, aunque no salen, insisto, los hombres, sí que se oyen los disparos, se ven muertos incluso a veces también a los animales. Una cosa que me parece súper sutil pero muy cruel y muy para demostrarte que efectivamente eso pasa. Y aún así, en esa ocasión, la madre de Bambi se salva, porque, bueno, tienen la suerte de que el padre se mete un poco de por medio, ayuda a que se encuentren y se escapan. Y de hecho, cuando ya están protegidos, Bambi le pregunta a su madre, ¿qué ha pasado? Y su madre le dice, los cazadores y los hombres han llegado. Es que somos los malos, tíos, somos lo peor porque nos vamos a cazarles y a destrozarles su clima y su ecosistema. Eso sin tener en cuenta todas las talas y otras cosas que podemos llegar a hacerles, como demuestran las otras películas anteriores.
Pero lo más interesante de Bambi también es que incluso ya pasado este momento, cuando llega un momento en el que ellos están comiendo, él con su madre, y aquí llega el momento traumático de la vida de los que hemos visto Disney, efectivamente la madre de Bambi se muere. Se muere porque los cazadores la matan. Es que es obvio. Lo que pasa que ella, como buena cierva madre, se dedica a darse cuenta de que hay peligro y lo que le hace es decirle a su hijo que corra tanto como la vida le dé. Por otra parte, y una vez ya Bambi se queda huérfano, aparece la figura del padre, por suerte, para cuidarle un poco, porque si no el pobre cervatillo no puede llegar a nada. A fin de cuentas necesitan un poquito de cuidado los cervatillos chiquitines. Y lo más interesante también es que, aparte de contarnos muy bien cómo es la fisionomía de los animales del bosque, que están súper bien pintados, insisto, te representan la hibernación, las estaciones, cómo las pasan, de qué se alimentan y tal, que me parece un trabajo muy currado en ese sentido en la peli, también luego ya viene el momento álgido para mí también de la película, que es, aparte de la reproducción y tal que pasa entre medias, el momento en el que, sin decirte dónde están, sin salir los hombres, aparece una hoguera que, por no estar bien apagada, produce una chispa y eso desprende fuego y fuego y fuego y fuego que se quema todo el maldito bosque. Eso produce que haya animales que se queden fuera, que haya animales que, aunque no nos enseñan, se mueran y un montón de cosas. Entre medias de eso, otro punto muy bonito que a mí me parece que tiene Bambi y que hay que mencionarlo, es que él se pelea contra los perros que son de los cazadores. Pero insisto, no salimos nosotros. Se oyen los disparos, salen los perros que se usan para la caza, sale la hoguera que quema todo el bosque, pero no salen los hombres. Y no obstante, somos el gran agente que afecta todo el momento a toda la historia. Y además, para mal. Así que somos los villanos, entre comillas, de esta película. En cualquier caso, también es muy interesante cómo te reflejan, por cierto, la lucha de poder entre Bambi y otro ciervo por la chica. Que eso también es parte del cortejo, que no lo he mencionado antes, pero está muy bien representado. Y una vez ya están en el fuego, un momento álgido para mí de Bambi es el momento en que Bambi ya no puede más con su vida porque se está medio intoxicando y se cae al suelo. Y aparece su padre y le dice: Bambi, te tienes que levantar, no hagas el idiota, levántate chiquillo, que si no te vas a morir aquí. Lo que pasa es que se lo dice, en vez de con este tono de madre andaluza, quizá, que he puesto yo, le dice directamente: levántate. Y en levántate es súper imperativo, es levántate. Y entonces, claro, Bambi es como de que sí, no. Y entonces ya le vuelvo a decir como, levántate, que no tienes más opciones, o te levantas o no puedes. Y a mí esto también me parece un momento muy bueno para todas las personas que tengan una depresión, un momento malo, un tal, es un momento muy, muy representativo. Es, por muy mal que esté la cosa, tienes que levantarte y no te puedes quedar ahí, aparte de porque en este caso es crítico y si no se muere, porque es que es así, por muy mal que estéis de verdad, siempre hay que levantarse y seguir adelante. La vida siempre sigue adelante y nosotros tenemos que seguir con ella. Dicha esta reflexión filosófica, prosigo. La cosa es que los pobres al final se consiguen escapar del fuego y toda la movida. ¿Y qué pasa? Que se van a una colina que, si os dais cuenta, está separada por agua. O sea, los animales dicen, claro, si está el agua de por medio, el fuego no puede llegar aquí, por cojones. Entonces, se escapan. Otra de las cosas maravillosas ya para el final de Bambi y para terminar un poco con este vídeo es deciros que la parte más bonita de Bambi, quizás con diferencia, sea cuando ves todo el bosque quemado y destrozado, que eso es un reflejo de todo lo que podemos llegar a estar haciendo y solamente hace falta que veáis las noticias que hay de todas las deforestaciones que ha habido últimamente. Y sin embargo, como la naturaleza es tan sabia, es tan buena, es tan bonita, que vuelve a hacer que todo florezca, aunque sea con mucho, mucho tiempo. Y los animales, gracias a Dios, también no todos se acaban muriendo y acaban consiguiendo mantener ese ecosistema. Así que estas serían las películas que yo os recomendaría. Intentar analizarlas bien, intentar pensar bien en lo que os he dicho, verlas si no las habéis visto, porque creo que son maravillosas. Seguro que hay millones de películas más. Si las queréis que las comente, por favor, dejármelas. Lo hablamos, lo comentamos a otro vídeo, etcétera. Y nada, pues muchas gracias por escucharme todo el rollo que os he soltado. Suscribiros, darle un like y un besito muy grande para todos. Y por favor, cuidemos un poquito del planeta. Y ya está.
Eso, un besito muy grande para todos y hasta el próximo vídeo.